de prensa que vamos a compartir entre todos hoy para manifestar lo que es la inquietud de todos nosotros a través de un boletín que también se nos va a leer. Esta bienvenida que les doy es por la muestra de la unión, de que estamos aquí juntos para poder hacer, ¿verdad?, este trabajo social en favor de nuestros compañeros, los campesinos, y por lo tanto tenemos que mantenernos siempre unidos, mantener esa fuerza para que podamos seguir adelante con todo este trabajo que hemos emprendido. Por eso, gracias por su presencia, ¿verdad?, en este momento, y por lo tanto esperamos, ¿verdad?, que siempre estemos unidos para mantener esta relación de trabajo, sobre todo en estos momentos que estamos pasando. Bien. En el presidio nos acompañan pues el representante estatal del Frente Campesino aquí en el estado de Yucatán, don Pedro Quijano, a quien está presente aquí. Está también el secretario, ¿verdad?, el compañero Gilberto Cham, también aquí entre nosotros. Acompañan también en el presidio a don Pedro, el comisariado ejidal de Tixpébal, el señor Abelardo Canché, el comisariado también de Mashcanú, el señor Emilio Cahuichaque, aquí presente con nosotros. La compañera Penny Martín, ¿verdad?, que está también acompañándonos aquí. Del ejido de Ucú. Entonces, como siguiente punto, ¿verdad?, aquí nos van a leer el boletín de prensa que tenemos preparado por el compañero Gilberto. El compañero Gilberto tiene la palabra. Voy a permitir ponerme de pie. Guardamos atención, ¿verdad? Pues muy buenos días. Voy a darle lectura al boletín de la prensa del frente, y que dice de la siguiente manera: los trabajadores del campo yucateco, ejidatarios y nuestras familias campesinas estamos cerrando el año 2022 en medio de una tremenda pobreza que venimos sufriendo desde hace más de 30 años, que sumado al despojo de nuestras tierras, la situación es más difícil todavía. Al menos para los compañeros trabajadores de la ciudad habrá aumento en sus ingresos por el 20% al salario mínimo y hasta en aguinaldo. No obstante, los trabajadores del campo, como la ciudad, la situación es de precariedad salarial y de miseria campesina. Lo que estamos señalando contrasta escandalosamente cuando vemos que unos pocos viven en la opulencia, pues las ganancias de los empresarios, banqueros y administradores de Afores, INSTEI, aumentarán en manera insultante, pues como los sueldos y aguinaldos de gobernantes, jueces, consejeros del INE, diputados, funcionarios estatales y federales. Tan solo un ministro de la Suprema Corte, por ejemplo, se llevará 557,000 pesos de aguinaldo. Y los campesinos comeremos Tren Maya y inmobiliarias, plantas cerveceras, granjas porcícolas que provocan despojo de tierras, contaminación de nuestras aguas y nuestro aire. Los culpables del abandono del campo y de ser casi 1 millón de pobres somos nosotros. No, los responsables son los grandes ricos y los malos gobiernos que los representan y dominan aquí y en todo México. Esta injusticia, desigualdad nos obliga a rebelarnos, y por eso con coraje y derecho exigimos al gobierno del estado de Yucatán: 1. Se disponga de un apoyo económico de cuando menos 5,000 para cada ejidatario, y 2. Se nos restituyan nuestras tierras. Los ejidatarios estamos de mal en peor. Tenemos un gobernador que prácticamente nos da la espalda. Desde septiembre a la fecha le estamos solicitando una mesa de diálogo con él
el gobierno federal y el Frente Campesino para tratar el tema agrario, como el despojo de tierras y la contaminación provocada por la mafia inmobiliaria y las granjas porcícolas. Y su respuesta es negativa. La única mano tendida ha sido el gobierno federal, pues el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a la titular de Medio Ambiente, María Luisa Albores, para atender nuestra petición. Pero por otra parte, Mauricio Vila, sentimos un menosprecio como en los tiempos de la Casta Divina. Es como si su gobierno estuviera en contra del presidente de la República, porque mientras AMLO dice primero los pobres, nuestro gobernador con su actitud demuestra que los pobres no son primero en Yucatán, sin importarle que el ejido es una institución social con personalidad y patrimonio propio y por tanto no puede ser superior al mandato del artículo 27 constitucional. Por tanto, reiteramos, estamos cerrando este 2022 con un gobierno estatal que está en contra de los defensores de la propiedad social al grado de que ha convertido a nuestro compañero campesino Luis Chuc de Motul en el primer preso político por defender la tierra ejidal maya, convirtiéndose Mauricio Vila también en un gobernante insensible a las necesidades de los campesinos. En este sentido, nuestra demanda es la libertad inmediata de Luis Chuc y el retiro del grillete que arrastra en el pie derecho desde febrero del año en curso. También anunciamos que siendo orgullosos herederos de la resistencia indígena maya y a pesar de atormentar y matar a Jacinto Canec, de querer exterminarnos con una guerra de más de 50 años, la mal llamada guerra de castas y sobre todo del asesinato de nuestro gobernador social motuleño Felipe Carrillo Puerto. El Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida celebramos el 99 aniversario de su asesinato, de dos de sus hermanos y de 11 socialistas más fusilados en el Cementerio General de Mérida, por el pecado de no abandonar a los indígenas y campesinos mayas, entregándoles más de 300,000 hectáreas de tierras para que lo trabajen y sea su patrimonio, con la intención de no mendigar su comida ni estar soportando a los ricachones de la casta divina. Para terminar, entonces, el 3 de enero del 2023 a las 9 de la mañana en la plaza principal los indígenas campesinos mayas realizaremos un acto luctuoso campesino en su memoria, con el acompañamiento de las organizaciones sociales que con rabia digna, combativa e histórica llevaremos a cabo. Gracias. Señores. Buenos días, José. Pues acá en este siguiente punto, ¿verdad? Invitamos a la prensa para pues las preguntas y respuestas, ¿verdad?, que tenga que hacer en este momento. Acá está el presente, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Emilio Pellicer, por esto, a través de Por Esto Online también. Mi primera pregunta sería, ya hubo un pliego no petitorio, sino propositivo para sentarse a la mesa hace 3 meses, si no me equivoco. Recibieron respuesta del gobierno federal, entiendo, no de las autoridades estatales ni municipales de cada uno de los municipios afectados, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente, además de esta marcha, cuál sería la siguiente acción a tomar? Muy bien. En relación a la petición que le hicimos al gobierno del estado, Mauricio Vila, desde el 21 de septiembre, reiterado el 21 de octubre, no ha habido ninguna respuesta. Ante esa actitud que nos parece insana
para la política del país, el Frente Campesino interpuso un amparo por violación al derecho de petición y al derecho de audiencia. Recibimos el comunicado, no pudimos sacarle copias si alguien quisiera de ustedes, pero en pocas palabras, en esa respuesta oficial del gobernador del estado y particularmente de su representación jurídica, él anuncia que no va a resolver o no tiene las atribuciones para resolver los problemas, por ejemplo, del despojo territorial y demás cosas. Como estamos escuchando, pero tienen el documento a la mano, el gobierno del estado de Vila lo que hizo simplemente, como decimos nosotros, es torear la petición y el derecho que tenemos, no solamente como ejidatarios, sino como mexicanos en apego a la Constitución política. Nosotros no le estamos pidiendo que nos resuelva el problema, nosotros le estamos pidiendo una reunión personal para conversar con él de manera sensible, que el campo yucateco sí pueda reactivarse, de que la injusticia contra nuestro compañero Luis Schuch se debe resolver, porque no debe haber presos políticos, y él está inaugurando a los presos políticos campesinos en el sureste mexicano. Entonces, esa es, digamos en pocas palabras, la respuesta del gobierno del estado. Cierro diciendo que por supuesto en este tema vamos a persistir, se va a continuar con el proceso judicial, porque él se dio la respuesta, pero porque se le amenazó de ser sancionado con cerca de 10,000 pesos en caso de no dar una respuesta, aunque sea una respuesta que donde sigue de todas maneras eludiendo. ¿Esto es cuánto, compañero? Pero, dos preguntas. La primera, finalmente se fue aprobado el presupuesto para el 2023 en el gobierno del estado. En ese sentido, hay poco recurso para el campo. Ustedes advierten, han denunciado insistentemente el abandono, la falta de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se priorizan otras áreas, incluso hay menos recursos para salud que otros años. ¿Qué opinión te merece eso y cuál es la situación en ese sentido? Y dos, ¿cuál es el estatus legal del compañero con el que están siendo procesados, sobre todo con el del grillete que permanece? El estatus legal, ¿cómo está el juicio? ¿Sabes? Correcto. Gracias. En relación al primer aspecto, es de sobra conocido la postura del referente campesino que nos consideramos democráticos en el estado de Yucatán. También hemos insistido de que el gobierno del estado no está gobernando para todos, y ahora en el presupuesto para el próximo ejercicio se vuelve a notar de que los olvidados como siempre, los marginados como siempre, somos los trabajadores sobre todo del campo y de la ciudad, porque aún así los trabajadores del campo van a tener, no tienen nada, y tenemos derecho nosotros, los ejidatarios, nuestras familias, a tener un plato de comida digna en esta Navidad. Por eso, en ese sentido, no estamos de acuerdo con ese presupuesto que abandona a los más pobres de este estado de Yucatán. Y dos, reiteramos que es una necesidad que el gobierno del estado haga las gestiones que tenga que hacer, que ahorre con sus viajes al extranjero, por ejemplo, que se siente en la mesa con sus amigos los empresarios y saquen una tajadita para los campesinos, cuando menos del Frente Campesino, en base a sus padrones, porque este es un derecho. Tenemos dignidad, tenemos familia y merecemos que se nos apoye en el campo. En ese sentido es, en relación a la segunda cuestión que se refiere al estatus jurídico del compañero de Mosul, Luis Schuch, se está siguiendo el procedimiento. La medida cautelar de hecho ya terminó para que se le suspenda y se le quite este grillete,
inquisitorio y sin embargo la Fiscalía está totalmente contrario a la situación que tiene el compañero. También en ese sentido los abogados están del Frente Campesino haciendo sus esfuerzos. Vamos a reforzar este aspecto jurídico penal para que el compañero sea, 1, liberado, 2, se le quite de inmediato el grillete, y 3, inclusive ese expediente se disuelva, porque fue una trampa que se le ha confeccionado para tenerlo como un castigo de orden penal, delincuencial. Y el fondo del asunto, compañeros, es simplemente que él ha defendido la tierra de los campesinos de Motul, sobre todo enfrentándose a uno de los amigos de Rolando Zapata Bello, y por lo que estamos viendo, posiblemente amigo del actual gobernador, que es de apellido Dupont, ni siquiera mexicano, es un extranjero que ha hostilizado a los campesinos, ha arrebatado tierras y ha incluso enseñorado en el ejido de Santa Teresa. Y esto lo consideramos aberrante a la justicia social y un reto que nos está haciendo el gobierno del Estado. Nosotros no estamos confrontados con el gobierno del Estado, lo reiteramos, pero parece que él está retando a los más jodidos, que somos los campesinos, para tener que tomar medidas más drásticas. Eso es cuanto. Pedro. Sí, el compañero. Era sobre eso. ¿Cuándo es la próxima audiencia en el caso del compañero que tiene la medida cautelar? Yo sinceramente no la sé y no puedo estar presente los dos compañeros de la asesoría jurídica, pero apenas tengamos ese dato los vamos a tener. Muchas gracias. Pedro, aquí sé que el Frente Campesino para la Defensa de la Tierra y de la Vida de Yucatán está acompañado de otras organizaciones que también luchan por temas que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con mayor acceso a la justicia. Y yo aquí quisiera hacer una pregunta. Aquí están representados hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Por qué quiero hacer esa precisión o ver si ustedes me hacen esa precisión? Hay temas que tienen que ver con el clima, temas que tienen que ver con lo ecológico, temas que tienen que ver con la muy grave contaminación del agua y del manto freático, y además temas que tienen que ver con la tierra, el crecimiento desmedido de Yucatán, que al parecer ustedes dicen que es desorganizado, y además con temas de poco acceso a la justicia, de pocos lugares donde acceder a la justicia en el interior del estado, y que los campesinos tengan que venir hasta acá cuando hay un asunto de movilidad que parece todavía no se soluciona. ¿Estoy en lo correcto o no? Es correcto y merece también una postura, un posicionamiento del Frente Campesino. Efectivamente, el Frente Campesino tiene abiertas las puertas, ha propiciado incluso la unidad en la acción unitaria con otras organizaciones de la sociedad civil. Tenemos la solidaridad permanente, ha sido eso, con el Frente Amplio Social, que integran organizaciones y sindicatos nacionales. Tenemos ya otro núcleo de más de 14 organizaciones, entre ellos maestros jubilados, tanto del Estado como del sistema federal, compañeros, trabajadores del Poder Judicial, compañeros y compañeras de la resistencia y de lucha en contra del ISTEI, por ejemplo. Y desde luego destacan en esas algunas organizaciones que están muy vinculadas a nuestro referente, que es en defensa de la tierra, pero también de la vida, que en general englobado, eso significa que no estamos de acuerdo y vamos a continuar de que no se siga realizando este despojo desmedido del territorio en el estado de Yucatán. En este sentido, hemos recibido el aliento, hasta ahora el aliento de las dependencias federales, en el sentido de que cuando menos las tierras despojadas
no solamente en Yucatán, sino en el territorio nacional, en el sexenio de Peña Nieto y Felipe Calderón, esas deben ser sometidas de manera muy puntual por las autoridades del agro y con todos los vicios que seguramente conllevan estas tierras, estos territorios de los indígenas y de los campesinos, deben restituir. 1 y 2, tenemos ya el otro punto en que las dependencias, particularmente del medio ambiente, de que ninguna de las acciones de despojo territorial pueden, a partir de 2021, así de manera muy precisa, ser trasladadas a dominio pleno, ser cambiadas de destino y ser adjudicadas a particulares. Es decir, esos territorios, sobre todo de uso común, deben ser territorios patrimoniales del pueblo de México y de los ejidos y de las familias campesinas. En ese sentido, de las dependencias como registro agrario, de las dependencias como Procuraduría y otras, bastaría que una de ellas no emita su consentimiento para que esas tierras y ese despojo no se lleve a cabo. Subrayo que han sido dos, uno un aliento y dos un decreto que hay en ese sentido. Lo otro es que en lo que se refiere al agua, vemos que hay una actitud de las dependencias federales que junto con Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, que lideran algunos compañeros que incluso hoy nos acompañan, como el compañero Jacobo, que por allí está con nosotros, ¿no? Esto, compañeros, es alentador, porque la gravedad de la situación del campo en el país, su crisis económica de falta de soberanía alimentaria, ha sido resultado de una política errada, equivocada y a favor totalmente de los grandes empresarios de este país. Y aquí hay un giro, como quiera que sea, no por voluntad estrictamente del gobierno, quien gobierne, eso lo tenemos claro. Para el Frente Campesino nuestros derechos son primero y los vamos a seguir defendiendo. Pero vemos que hay una actitud en el caso de la biodiversidad de que se ponga un alto ya. No es posible el crecimiento desmedido, acciones de movilidad, donde no se toma en cuenta realmente a los que somos los protagonistas. No es posible que se siga privilegiando, sobre todo en el caso de Yucatán, el transporte de carga. Es un negocio para las autoridades vinculadas al estado de Yucatán. Ahora el transporte pasajero ya se le concesionó a un concesionario, pero histórico, que es la Unión de Camioneros y es la Alianza de Camioneros, al ADO. ¿A quién está beneficiando el gobierno del estado de Yucatán? A primero los pobres. Por eso nosotros decimos, parece que en Yucatán lo contrario es de que en Yucatán primero los pobres no existen. Eso es en cuanto a la defensa del territorio, de la movilidad, del agua, y tenemos ya los contactos, las relaciones con nuestros compañeros y también, ¿por qué no?, con organizaciones de referencia nacional como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el propio Sindicato de los Telefonistas a nivel nacional, la nueva Central de Trabajadores, la Confederación Nacional de Jubilados Pensionados del Estado de Yucatán y, por supuesto, la Coordinadora Nacional ACENTE en el país. Han hablado ya en otras ocasiones y en otros eventos de que urge legislar en términos del agua, en términos de la tierra, para Yucatán y a nivel federal. Por parte del gobierno federal, tengo entendido, tú me dirás, ustedes me dirán si estoy equivocado, que hay un acercamiento y que parece alentador, por lo menos por parte de la autoridad federal. ¿Estoy en lo cierto o no? Lo primero es que queremos concretar y subrayamos y exigimos, porque es bandera del gobierno y debe ser obligación de todos los gobiernos democráticos,
que se instale la mesa de diálogo con el gobierno federal, que ya tenemos ya pasos dados en ese sentido. Que el gobierno del Estado mantenga a un lado, tire a la basura su soberbia empresarial, que eso parece, y dé pasos también para concretar la instalación de la mesa de diálogo. Nosotros estamos planteando una mesa civilizada, una mesa pacífica, de que el campo yucateco como el nacional tiene todas las posibilidades para reactivarse. Subrayamos, por ejemplo, eso sí, y lo dejamos claro, para el Frente Campesino ninguna granja porcícola más debe autorizarse. Y sí planteamos que se realice una auditoría externa a esas empresas porcícolas que están envenenando el agua y hasta la salud. Porque ha habido, todos lo sabemos, que se comió cochinita que proviene de allá y se enfermaron, ¿no? Tiene que haber una auditoría. Esos millones de pesos de carne de cerdo, que por cierto no se quedan en el territorio más que unos cuantos kilos, y la mayor parte se va al extranjero. Esos dividendos, esas utilidades, ¿en qué ha servido a primero los pobres en el país? Esa es la situación. Pedro, al cerrar el 2022, ¿cuántos conflictos registran ustedes que estén llevando, que sepas, agrarios, y de cuántas tierras están en juego? Bueno, en términos así muy generales, hay especialistas que consideran que es arriba de 350,000 hectáreas en lo que va aproximadamente en una décima de años. Y en el caso de Yucatán, pues es escandaloso de que haya esta agresión a la propiedad social, ¿no? En el caso de Yucatán consideramos que así muy conservadoramente, yo pienso que están bailando aproximadamente entre 70 a 50,000 hectáreas. En ese sentido, por supuesto, en la mesa de trabajo con las autoridades agrarias, tanto de uno como de otro nivel, allí vamos a hacer las precisiones. Quiero anunciar también que en ese sentido es muy probable que entrando el 23 ya se concrete la mesa de diálogo. Y si la silla del gobierno del Estado, que desde luego va a estar allá con los brazos abiertos, se mantiene vacía, es por la intransigencia de un gobierno de la extrema derecha y que nos recuerda con tristeza y con coraje a la vez la lucha de Felipe Carrillo Puerto. Y por eso lo estamos reivindicando para el 3 de enero próximo. ¿Qué va a pasar si no se da esta mesa de diálogo? Si la mesa de diálogo no llegara a ver la voluntad del gobierno federal ni del gobierno del Estado, está claro que tenemos gobiernos entonces que no están inclinados hacia primero los pobres y no quieren sacar a este país del atolladero y de la crisis agraria en que nos encontramos en materia de alimentos. Nosotros estamos importando del extranjero casi el 60% de granos y de maíz. Todavía aquí en Tizimín los empresarios tienen más de 10,000 hectáreas, producen maíz, producen sorgo, y donde no lo comemos se va al extranjero. Ese tipo de política es la que nosotros tenemos muy claro y que vemos que hay un giro muy modesto todavía del gobierno federal. A lo mejor lo que hace falta es que los campesinos y los ejidos, que hoy está aquí la comisión que hoy vino, que es de Ucú, de Tispeva, de Mascanú, de Cacalchen, de Samajil, por ejemplo, tengamos que ser más agitadores, porque los parlamentarios que dicen que son de izquierda en Yucatán no están haciendo nada por primero los pobres. Y en el caso particular de los de Morena, yo diría que es tan histórico para el sur-sureste. Sería histórico que precisamente en esta tierra donde no nos han querido exterminar, porque eso es real, ¿no? Como burla, puta, tenemos un restaurante que se llama La Casta Divina, ¿no? Como burla tenemos el Paseo de Montejo, de que se pintaron allá los monumentos
y todos ya están limpios ahorita. El único monumento que sigue sucio es el de Felipe Carrillo Puerto. Ese es tanto el desprecio que tienen los juniors de la Casta Divina en Yucatán. Y vamos a tomar medidas, por supuesto, para hacer realidad este sueño de los trabajadores del campo. Hay un discurso, por lo menos es lo que hablan un buen sector de legisladores, tanto federales como estatales, de que hay que darle voz y permitir que sean quienes marquen agenda para temas agrícolas, para temas del interior del Estado y comunidades, que los que marquen agenda sean precisamente esas comunidades, que los que marquen la agenda a seguir para promover nuevas leyes o propuestas de nuevas leyes en ese aspecto. Ustedes quieren y creen que es posible que ustedes puedan también legislar, entendiendo que el Estado somos todos. Nosotros vamos por los hechos. Y en función de esa esperanza estamos abrazando nuestras ideas. Quiero interrumpir para denunciar, acaba de llegar el mensaje del compañero Luis Chuc, el que tiene el grillete. Estos días, posiblemente fue el miércoles, repentinamente llega la policía de Motul a su casa, a su domicilio, y le dicen qué ha hecho él con el castigo que tiene. Quiere meterse más en problemas. Y él dice, ¿por qué? Porque el localizador no está funcionando. ¿Qué estás haciendo? Y él dice, bueno, yo lo único que hice es alejarme un poquito de mi sala para trabajar, y a lo mejor ahí se fue la señal. Checa los aparatos y bueno, digamos que se brincó eso. Pero al rato llega las dependencias del Estado de Mérida directamente a Motul para lo mismo. Eso nosotros, esa acción de intimidación, la condenamos abiertamente. Y mañana vamos a tomar acciones con las organizaciones hermanas para que el gobierno del Estado tenga de reclamo para la hermana de Luis Chuc no solamente la voz del Frente Campesino. Ya basta, yo creo que el ciudadano común y corriente, o ciudadano, el yucateco sobre todo, tenemos que levantar la voz y hacer unidad de acción en este caso. Luis Chuc debe ser liberado. Luis Chuc se le debe de quitar esas cadenas de oprobio que solamente nos hacen recordar esas noches tristes de la Inquisición en México. Y eso ha acabado. Es una denuncia que nos duele mucho, pero lo estamos diciendo con ira. Compañeros, libertad a nuestro compañero Luis Chuc, compañeros. ¡Libertad! No somos animales, somos seres humanos. Traidores. Cárcel para los corruptos. También, compañeros, el 3 de enero para nosotros es reconocer a un hermano que para nosotros vive. Felipe Carrillo Puerto dijo, no abandonen a mis indígenas, a mis indios. Y los gobiernos que han pasado después del asesinato han hecho precisamente lo contrario. Estamos ya organizados, somos una organización pequeña todavía, pero con mucha dignidad. Estamos llamando, para cerrar un poquito este aspecto, a que el 3 de enero asistamos a esta ceremonia luctuosa que estamos haciendo. Ya se olvidaron los del Partido Socialista del Sureste y los del PRI y los del PAN, no hablemos. Ellos jamás van a reivindicar a nuestros indígenas y a nuestros líderes campesinos, que realmente sí luchan y que precisamente muchas de esas luchas y muchos de esas acciones históricas es que el gobierno federal las ha retomado. Y en ese sentido, por eso nosotros decimos, hay una gran esperanza, pero queremos los hechos.
Pues bien, a todos los presentes, ¿verdad? De parte del Frente Campesino en defensa de la tierra y de la vida, les agradecemos su presencia en estos momentos que hemos compartido y por esta manifestación que hemos hecho, ¿verdad? De ofensa, de dolor, de abuso de nuestros derechos, pero sobre todo, como dijo nuestro compañero don Pedro Quijano, del daño que nos hacen, del daño que nos están haciendo moralmente. No tenemos doctorados ni tenemos licenciaturas, somos campesinos y entendemos y comprendemos la situación que se da en el campo. Pero este señor gobernador, no hay sensibilidad de parte de él y sabemos que son personas letradas. Entonces, hoy, viernes 16 de diciembre, a nombre del Frente Campesino, ¿verdad? Con el día agradecemos su presencia de todos ustedes y por este momento que estamos compartiendo. Damos por clausurado esta rueda de prensa, ¿verdad? Hoy a las 11:03 de la mañana, aquí en el local del Frente Campesino. Muchas gracias. Extraoficialmente a los medios de comunicación está muy claro de que cuando ustedes tengan conflictos laborales o de cualquier índole, cuentan con el Frente Campesino en solidaridad. Son trabajadores de la comunidad.